quedan excluidos de la bendición de Dios, de toda la herencia de Dios y de toda la bendición de Dios también. Número 1 es ser justo. Aquí nosotros hemos leído esta mañana este capítulo 6 del libro Génesis, que nos muestra cómo Noé pudo ser varón justo. Aquí en el versículo 9 dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Desde que Noé fue varón justo, caminó con Dios.
Por eso en la vida de Noé, aparentemente Noé hizo el arca y obedeció a la palabra de Dios, metiendo los animales en pareja al arca que hizo Noé antes del diluvio de agua. Pero todo lo que logró Noé, todo lo que hizo Noé, no fue por la capacidad ni por la fuerza que tenía Noé. Noé no era un hombre mejor que los demás en aquella época. No era un hombre fiel ni mejor, sino era varón justo y perfecto en sus generaciones. Y caminó con Dios. Entonces todo lo que sucedió en la vida de Noé, nada fue por Noé, sino Dios trabajó. Dios utilizó la vida de Noé. Dios utilizó su cuerpo de Noé. A través de Noé, Dios trabajó. ¿Por qué? Con Dios caminó Noé. Caminar juntos. A ver, ¿cómo es caminar juntos? La vez pasada, yo viajé a San Pablo de Brasil con mis hijos, con mi esposa. Y Lidia se quedó por el Colegio Musical Sesori. Fue la primera semana de la clase de este año. Entonces Ana me acompañó, Isaac también me acompañó, porque aún no había empezado la clase de la facultad de Isaac. Y Ana estaba preparando para ir a Estados Unidos como misionera temporal. Aprovechando ese tiempo, y viajamos juntos. Entonces, durante todo el viaje conmigo, mis hijos, ¿qué habrá hecho ellos? Ellos no se preocupaban de nada. Ellos no se preocupaban por el combustible, ni por el peaje, ni por la comida tampoco. Ante todos los asuntos que surgían, yo tenía que solucionar, yo tenía que preparar, yo tenía que atender, yo tenía que tomar decisión. Así es. Entonces en el viaje, mis hijos estuvieron tranquilos. ¿Por qué? Ellos viajaron conmigo. Yo soy el padre. Yo soy el mayor. Entonces, yo tenía que pensar para organizar el viaje, para organizar el tiempo también, para poder llegar a tiempo a San Pablo, al destino final. Así es cuando uno camina con alguien. En el camino, ¿quién se preocupa? ¿Quién tiene que pensar? ¿Quién organiza? ¿Quién cubre el gasto? ¿Quién? Dependiendo de con quién camina, varía. Si yo viajo con mis hijos, yo tengo que preocuparme. Yo tengo que pensar, yo tengo que organizar, yo tengo que enfrentar las situaciones. Hace varios años atrás, cuando fui a Corea, yo tuve una oportunidad para viajar en el vehículo del pastor Oksupak. Y en su auto, pastor Oksupak y dos pastores más.
un pastor, era el pastor que manejaba con el pastor Osupak, y yo y otro pastor más, eran misioneros. Y entonces fue una oportunidad hermosa para poder viajar juntos con el pastor Osupak. Saliendo de la casa de retiro de Kimcheon, nosotros teníamos que viajar hacia Gangneung, donde organizaba otro campamento del verano. El viaje no era tan largo, creo que un viaje de entre 3 y 4 horas, por ahí. En la salida, Pastor Osupak agarró el volante, otro pastor manejó, ¿sí? Otro pastor manejó. Luego, en el medio del camino, paramos en un parador. En Corea el parador es muy lindo, hay de todo, no solamente estación de servicio, sino hay muchos restaurantes, comedores y puestos de ventas, de comida, hay muchas cosas. Y desde ahí, Pastor Osupak agarró el volante y el chofer se quedó sentado ahí atrás en el mejor asiento para descansar. Y me senté, claro, yo desde la salida estaba sentado en el asiento de copiloto y Pastor Osupak agarró el volante y luego me dijo, descansa tranquilamente, así me dijo. Y luego él inclinó el asiento donde yo estaba sentado, ¿no? Por eso yo me descansé nomás. No sé, yo habrá roncado o no me acuerdo muy bien, nadie me dijo nada. Y yo dormí un poco, luego me levanté y tuve comunión con el pastor Osupak. En ese viaje, yo tenía que preocuparme de algo. En ese viaje, yo tenía que preocuparme del combustible, del peaje y también manejar la hora de llegada, a qué hora tenemos que llegar al destino final y tenemos que apurarnos, acelerar un poco más y nada de eso. En ese viaje me quedé tranquilo, bien tranquilo, ¿sí? Porque ahí estaba Pastor Osupak, mi maestro pastor, ¿sí? Él es mayor y él me invitó. Entonces, me quedé tranquilo. En ese viaje, suceda lo que suceda, ¿quién va a enfrentar y solucionar y organizar el asunto? Pastor Osupak. Él es el pastor mayor y él es el pastor que me invitó. Por eso yo me quedé bien tranquilo. Creo que en aquel momento no me acuerdo muy bien cuánto yo tenía en mi billetera, creo que casi nada. Pero yo no estaba preocupado, porque estaba con el pastor Osupak. Asimismo, dependiendo de con quién uno camina, varía su viaje, ¿sí? Puede estar diferente, ¿sí? Si yo viajo con los menores o en Paraguay, yo soy el pastor principal. Entonces hay veces yo viajo en el bus también manejando y haciendo por una gira de cantata navideña o de noche cultural o de otro asunto.
dentro de Paraguay, a nombre de la Iglesia de Paraguay, cuando yo viajo con alguien más, yo tengo que preocuparme, yo tengo que organizar, yo tengo que chequear, yo tengo que tocar y chequear los detalles para que salga bien el viaje. ¿Me hago entender? Una vez, después de que nosotros recibimos el bus desde Corea, creo que aún nosotros no teníamos mucha experiencia del manejo del bus. Y teníamos que ir, creo que a Vallemi. No me acuerdo muy bien, perdón, el destino. Concepción o Vallemi. Estábamos nosotros avanzando por 25 de mayo, ¿sí? Diciembre, ¿sí? Y salimos, ¿no? Salimos de Asunción. Entonces yo queriendo manejar un poco más tarde, a la madrugada, y en el viaje largo yo prefiero cubrir el punto más complicado y difícil, ¿sí? Para manejar, y aunque no manejo tan bien, pero por lo menos para organizar mejor y avanzar bien, prefiero encargarme del tramo más complicado. Por eso me descansé. No sé quién estaba manejando, Pastor Juan Carlos o Evangelista Tomás. No sé cuántas horas habrá pasado, 1 hora o 2 horas, un poco antes de llegar a Arroyo y Estero. Y me despertaron, pastor, me despertaron. Y me desperté y me fijé que todo estaba bien oscuro. Y un hermano con linterna estaba alumbrando al frente del bus, al lado del chofer, con linterna así. Y el chofer estaba manejando, el tablero ya no tenía más luz y el faro también principal ya estaba apagado y aún avanzaba el bus, pero no había ninguna luz. Ahí recién me despertaron. Ellos hicieron todo lo posible, aguantaron y avanzaron. Pero el bus ya no podía, claro, sin luz, ¿cómo puede correr en la ruta donde no hay luz? Y me desperté y me asusté. ¿Qué está pasando aquí? Se apagó faro del bus, tablero también. Con una linterna nomás, y alumbrando al frente del bus, estaba caminando como una tortuga, estaba caminando así. Yo mandé a estacionar en sea donde sea, justamente ahí y apareció una estación de servicio, no me acuerdo dónde era. Ahí llegamos y estacionamos. Pero yo no sabía tampoco del equipo del bus, cuál es el problema y luego me contaron que estábamos cerca de Arroyo Estero. ¿En serio? Bueno, que llame a hermano Julio Vera, él es de Arroyo Estero, y vamos a pedir auxilio. Y así nos comunicamos con él. Y hermano Julio Vera se comunicó con un electricista profesional de Arroyo y Estero y nos envió. Y él vio que el alternador, ¿saben ustedes qué es alternador? El equipo genera la energía eléctrica dentro del vehículo, ¿sí? Cuando gira el motor, el alternador trabaja, genera la energía eléctrica y distribuye al vehículo, ¿sí? Con eso funciona el aire acondicionador y todo. Y él vino que chequeó y la batería estaba descargada, claro, y con la batería nomás llegamos hasta ahí y descubrió que
La salida de alternador tiene una tuerca se dice, ¿no? Una tuerca. Estaba floja, ¿sí? Y por eso no enviaba bien, no tiraba bien la energía eléctrica. Generador trabajaba, pero la salida no estaba bien apretado, no estaba bien conectado. Entonces el señor, con la llave, aseguró nomás la tuerca de la salida de alternador. Luego con su batería de camioneta hizo acople y arrancó el bus. Después de arrancar, el alternador trabajaba bien y así avanzamos, ¿sí? Fue un asunto sencillo, pero por la ignorancia. Luego yo me di cuenta que en el tablero, después de arrancar el motor, si no desaparece la luz de batería, ¿eso a qué se refiere? El alternador no está generando la energía eléctrica. ¿Eso ustedes sabían? Yo nomás no sabía. Creo que en aquella noche, cuando salimos de aquí, salimos con la luz prendida de batería del tablero del bus. Pero nadie sabía. Esa luz no estaba prendida antes, pero hoy qué día, qué pasa. Y bueno, arrancó el bus y todo andaba bien. Bueno, entonces avanzamos. Entonces desde aquí hasta allá, el bus anduvo con la batería nomás, sin recibir la energía del alternador. Es increíble, ¿verdad? Así somos tontos, ¿sí? Los choferes. Así sufriendo nosotros aprendimos muchas cosas. Bueno, en ese viaje, ¿por qué me despertaron? Creo que Pastor Juan Carlos y Evangelista Tomás hicieron todo lo posible, hasta último punto aguantando, para no despertarme a mí. Entonces, yo tenía que solucionar, yo tenía que organizar, yo tenía que buscar la salida. Así nos contactamos con el hermano Julio Vera, él envió así, esperando, así. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen a mí? ¿Por qué me informan? ¿Por qué me esperan? Porque yo soy el pastor principal. Yo soy el representante, yo soy el mayor. Por eso. Si yo no viajo, ¿quién se va a encargar? En mi ausencia yo asigno, ¿sí? Hay veces Pastor Juan Carlos, hay veces Evangelista Tomás, en el viaje del bus. Entonces en mi ausencia, Pastor Juan Carlos hace lo que yo hago. Él organiza cuánto hay que cargar combustible con este tanque lleno, hasta dónde podemos alcanzar, en qué punto hay que cargar otra vez el combustible, cuánto va a haber gasto del viaje, comida y todo esto. Asimismo. Entonces, Noé caminó con Dios. Entonces, en ese viaje, en ese camino, ¿quién va a organizar el viaje? ¿Quién se va a encargar? Dios. Esto es lo maravilloso. ¿Con quién camina? Eso es importante. ¿Con quién camina? Si yo camino con otro pastor mayor que yo, ya me quedo tranquilo. Me descanso. En Estados Unidos también. Hay veces me tocó a mí conducir con el pastor de Nueva York. Entonces me quedé re tranquilo, libre, cómodo. ¿Por qué? El pastor principal de Estados Unidos está conmigo.
Yo viajo con Él. Entonces yo no hay por qué preocuparme. Sino, Él sí me dice, Pastor Abraham Han, ¿se anima de manejar? Sí, pastor, entonces yo manejo. Llegamos a una estación de servicio. Él me dice, pastor, entonces desde ahora yo voy a manejar. Sí, ¿por qué no? Adelante. Si me toca a mí manejar, yo agarro el volante, si no, yo duermo, ¿sí? Y descanso también. Yo no me preocupo por el combustible, ni por el viático, ni la hora. Suceda lo que suceda. Yo no sé nada de inglés. Pero no hay ningún problema, no tengo ningún problema. ¿Por qué? Pastor de Nueva York habla muy bien el inglés. Entonces en el viaje me quedo tranquilo. Yo pensando en ese punto, con Dios caminó Noé. ¡Wow! Tenía que ser feliz viaje, ¿no? ¿Sí? Todo ese camino, durante todo el camino. La vida de Noé era una vida segura, tranquila, cómoda, alegre, feliz, más feliz. Eso es caminar con Dios. Por eso, todo lo que sucedió en el camino de Noé, todo lo que surgió, todo lo que logró Noé, no fue la obra de Noé. ¿Me hago entender? ¿Se nota? Con Dios caminó Noé, entonces todo lo que surgió, todo lo que sucedió, todo lo que logró Noé no era de Noé, sino de Dios. Yo viajando con mi hijo me cuenta, papá, yo necesito tal cosa, quiero ir al baño, o tengo sed, o tengo hambre, o hay veces yo le deje a mi hijo el volante, porque el viaje es casi 20 horas hasta San Pablo. Entonces, cuando mi hijo me decía, papá, no tengo peaje, ¿así? Toma. En el viaje mi hijo no hizo nada, solamente agarró el volante. Eso nomás. Como yo hago en Estados Unidos. Eso no es un trabajo. Los detalles, el resto, el mayor se encarga. El mayor. Mi hijo ya en el camino pagó el peaje y organizó cierta cosa, Pero todo fue por mí. Yo cubrí. Yo organicé. Así mismo. La vida que camina con Dios no se queda preocupado. Tengo que, para hacer el arca, tengo que echar y el árbol de gofer y hacer tabla y hacer así. O en donde yo voy a poder conseguir, cómo yo voy a poder echar los árboles, cómo yo voy a poder trasladar y llevar, alzar y atar y unir y pegar. Cada vez cuando Noé estaba preocupado, Dios pudiera ignorarlo. Encárgate tú, no sé, eso no me importa. No me toca a mí, es tu asunto, es tu trabajo. Tú tienes que solucionar. Dios pudiera hacer algo así, caminando con Noé. Es imposible. Hermano Ñeco viaja mucho con su hijo, ¿no?
¿Quién organiza el viaje? El Padre. ¿Quién piensa? El Padre. Sí, el Padre. El Padre no puede ignorar el asunto que tiene su Hijo, por lo menos viajando juntos. Está juntos, camina juntos. Si ahí su hijo tiene una situación o una dificultad o un problema, el Padre tiene que resolver. ¿Me hago entender? Entonces Noé caminando con Dios desde ese momento. Suceda lo que suceda. ¿Quién se encarga? Dios. ¿Quién enfrenta? Dios. ¿Quién organiza? Dios. ¿Me hago entender? Por eso el arca que hizo Noé, aunque fue con la mano de Noé, ¿sí? Noé utilizó sus pies, sus manos, pero no podemos decir que Noé hizo el arca, sino Dios. ¿Me hago entender? Fue Dios. Dios le dio la sabiduría. Noé, ante esta tarea tan grande, muchas veces creo que no sabía qué hacer. Este tema, ¿cómo yo voy a poder organizar, resolver y lograr? Cada vez, ¿quién le habrá dado la sabiduría? Dios. Dios le daba la sabiduría a Noé. Dios le abría el camino, Dios le daba fuerza, Dios le daba ánimo, Dios le enviaba el apoyo, la ayuda, una mano más. ¿Por qué? Con Dios caminó Noé. Esto es la ventaja de caminar con Dios. ¿Ustedes caminan con Dios? Entonces quédense tranquilos. Dios no puede ignorarlo. Caminando con ustedes. Cuando surge algo, Dios no puede, no sé. Es tu asunto, es tu cargo. Tú tienes que solucionar. No. Jesucristo le preguntó a Felipe, ¿de dónde compraremos el pan para que coman estos? Jesucristo no le preguntó a Felipe porque necesitaba su cálculo, su apoyo, su fuerza de Felipe, sino él sabía lo que había de hacer. Amén. Él sabía lo que había de hacer. Dios que está con nosotros. Si uno camina con Dios, a partir de ese momento no hay por qué preocuparse de su vida, de su camino, de su viaje. Porque Dios está con él. Dios trabaja, Dios le da todo lo necesario, le da sabiduría, ánimo, todo. Para eso, Noé tenía que ser varón justo, primeramente. El primer paso es ser justo. ¿Ustedes son justos? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Felicidades! Todos ustedes son benditos. Benditos. Entonces, ¿ustedes caminan con Dios? Amén. Desde ser justos, caminan con Dios.
Entonces, ese momento, ¿quién maneja su camino? ¿Quién organiza? ¿Quién se encarga? Dios. Dios. Por eso los justos, aparentemente, hacen muchas cosas, muchos trabajos. Pero eso no es lo que hacen los justos. No es que ellos hacen, sino Dios hace. Dios trabaja. Amén. Así fue la vida de Noé. Así Dios trabaja en la vida nuestra también. Aparentemente nosotros hacemos algo, organizamos seminarios, construcciones, campamentos, viajes, actividades, pero no podemos decir que nosotros logramos, nosotros hicimos. No podemos decir eso. ¿Están de acuerdo? Este martes tuvimos un día de paseo con los hermanos de Argentina para consolarlos a ellos. Llevamos a una piscina. Ahí había un quincho, parilla. Los hermanos de Ñemby prepararon el asado.
primeramente. El primer paso es ser justo. Justo. ¿Ustedes son justos? ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Felicidades! Todos ustedes, todos ustedes son benditos. Benditos. Entonces, ¿ustedes caminan con Dios? Amén. Desde ser justos, caminan con Dios. Entonces, desde ese momento, ¿quién maneja su camino? ¿Quién organiza? ¿Quién se encarga? Dios. Dios. Por eso los justos, aparentemente, hacen muchas cosas, muchos trabajos. Pero eso no es lo que hacen los justos. No es que ellos hacen, sino Dios hace. Dios trabaja. Amén. Así fue la vida de Noé. Así Dios trabaja en la vida nuestra también. Aparentemente nosotros hacemos algo. Organizamos seminarios, construcciones, campamentos, viajes, actividades. Pero no podemos decir que nosotros logramos. Nosotros hicimos. No podemos decir eso. ¿Están de acuerdo? Este martes tuvimos un día de paseo con los hermanos de Argentina para consolarlos a ellos. Llevamos a una piscina. Ahí había un quincho, parilla. Los hermanos de Ñemby prepararon el asado. Anciano Juan Martínez se encargó de parillero. Salió asado riquísimo. Me sorprendí. En Paraguay había así asado tan rico. Creo que los hermanos de Argentina también se habrán sorprendido bastante. Anciano Juan cocinó bien, por eso salió bien el asado. No creo. Dios. Creo que Anciano Juan no va a poder decir, yo soy el mejor parrillero. Yo fui así, yo trabajé, organicé, por eso salió re bien y así. Hace tiempo ustedes no escucharon algo así en la iglesia, ¿verdad? En la iglesia, ¿quién podría decir? Fui yo logré, sí. Hace tiempo ustedes no habrán visto tal cosa ni escuchado. Es la vida en Cristo. Así es la vida. Así es. Hermano Ñeco, anciano Juan, sufrieron, sudando, organizando, poniendo el fuego así. Yo no sé nada de preparar el asado, sé comer nomás. Pero ellos trabajaron, sufrieron. Pero no pueden decir que yo logré, fui yo. Amados hermanos, nadie puede decir que yo logré, yo serví al Señor, yo levanté la iglesia, yo solucioné el problema. Nadie puede jactarse. Porque la vida de los cristianos, Dios trabaja. Imagínense un poco. Noé camina con Dios. Ahí en ese camino salió algo hermoso. ¿Por quién fue entonces? Por Dios, obviamente. Obviamente.
Así en la vida nuestra Dios trabaja maravillosamente. Ustedes ya son justos, entonces son benditos. Entonces ustedes caminan con Dios diariamente, todo el tiempo. Por eso para los justos, estar acá y allá, no hay mucha diferencia. Vivir en este mundo y vivir en el reino de los cielos, no va a haber mucha diferencia, solamente el ambiente un poco va a variar, ¿sí? Creo que en el reino de los cielos no va a haber coronavirus, ni dengue, ni malaria, ni otra enfermedad fea. Pero no va a haber mucha diferencia. ¿Por qué? En este mundo nosotros caminamos con Dios. Allá en el reino de los cielos, también caminaremos con Dios. Estaremos con Dios. Amén. Esta es la vida maravillosa. Los justos, no hay que preocuparse por su vida. Porque Dios está caminando juntos. Los justos, a partir de ser justos, caminan con Dios. Entonces todo lo que surge en ese camino, en esa vida, Dios se encarga, Dios trabaja, Dios resuelve, Dios soluciona, Dios enfrenta la situación, Dios le da. Si uno se cae en el camino, Dios va a abandonar, bueno, tú quédate ahí, nomás me voy. No, Dios levanta. Dios le da ánimo, le da fuerza, levanta y camina juntos. Así mismo. Por eso, cada uno tiene que ser justo, sí o sí, sí o sí. Entre ustedes, si hay algunos que aún no tienen certeza de ser justo, sí o sí tienen que lograr. Eso es el primer paso, el tema principal, más importante. Entonces, ¿cómo Noé pudo ser varón justo? Eso nosotros tenemos que saber. Los que ya saben pueden ordenar otra vez en sus corazones para poder predicarles a los demás, contarles a los demás y compartir con los demás. ¿Sí? En el versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue varón justo por hallar gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La gracia, ¿dónde estaba? Ante los ojos de Jehová. En el corazón de Jehová, ahí estaba la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo es? Vamos a ver un ratito Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? ¿Qué pasó por la gracia? Siendo justificados gratuitamente por su gracia.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios somos justificados gratuitamente. Amén. Esta es la gracia de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Noé encontró la justicia de Dios ante los ojos de Jehová, gratuitamente por su gracia. 21, Romanos capítulo 3, el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ser justificados no es lograr la justicia propia por su sacrificio, por su esfuerzo, sino encontrar la justicia de Dios que se ha manifestado mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Para darnos la justicia de Dios, para justificarnos a nosotros, Dios había enviado su Hijo unigénito. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesucristo vino para lograr la justicia de Dios, para darnos la justicia de Dios, para justificarnos. Vino Jesucristo y logró. Por eso nosotros somos justificados gratuitamente por su gracia. Nuestra justificación, la justicia que Dios que tenemos nosotros, no tiene nada que ver con nuestras obras, con nuestras capacidades, esfuerzos. Amén. 100% gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, somos justificados. Amén. Ser justo es hallar la justicia de Dios que se ha manifestado ya. ¿En dónde? En Cristo. Dios ya nos dio la justicia de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo no puede decir nomás, sino Él quitó el pecado del mundo a través del bautismo en el río Jordán, el tema que compartimos el domingo pasado. Así Jesucristo quitó el pecado del mundo y fue crucificado para pagar la paga del pecado. Amén. Así logró la justicia de Dios. Dios nunca jamás puede dejar una palabra hermosa nomás, que suena bien, sino para poder decirnos algo. Dios, después de lograr, después de dejar todo ordenado, luego nos dice recién, Dios ya nos dio la justicia de Dios, 100% gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nosotros somos limpios, justos. Sí, obviamente. Noé halló también. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Quiere decir que Noé, cuando miraba a sí mismo, no podía decir que era justo nunca jamás.
Pero Noé halló, vio, encontró la gracia ante los ojos de Jehová. La gracia que halló Noé es esto. Mira un poco. En Dios, en el corazón de Dios, yo soy justo. Dios me mira como justo. Dios dice que soy justo. Dios me considera como justo. ¿Qué dicen ustedes? Eso halló Noé. Noé también pensó que era pecador. De verdad cometía pecado también. Pero en el corazón de Dios, ante los ojos de Jehová, Noé había sido justo, limpio, perfecto. Amén. Para hacer eso Dios había preparado el cuerpo de Jesucristo. Amén. Noé halló nomás, halló. Nosotros vivimos en el mundo del tiempo. Existe el tiempo en este mundo para nosotros. Ayer, hoy, mañana. Pero el mundo de Dios es el mundo eterno. Ahí no corre el tiempo. No existe la hora en el mundo de Dios. Por eso, cuando Noé halló gracia, allá estaba Jesucristo. ¿Me hago entender? Ahí ya estaba Jesucristo. Ahí ya estaba Jesucristo sentado a su diestra de Dios para interceder por Noé. Noé halló que era justo, gratuitamente por su gracia. Amén. Nada más. Hoy en día también. ¿Quién puede ser justo? El hombre que no comete ningún pecado. El hombre que es muy bueno, ni se enoja. ¿Así puede ser justo? ¿Cumpliendo todos los mandamientos? En ninguna manera. Hoy en día puede haber justo solamente por hallar gracia ante los ojos de Jehová como Noé. No hay otro camino. ¿Me explico? Sea quien sea, al encontrar que entonces soy justo, Dios ya me dejó bien justificado, entonces soy justo, soy limpio, al encontrarlo y aceptar. Es justo, desde ese momento. Ustedes, ¿cómo recibieron la salvación del pecado? ¿Cómo ustedes pudieron ser justos? ¿Por creer? ¿Por congregar? ¿Por hacer algo? Antes de creer, ustedes ya estaban justificados, ya eran limpios, ya eran justos. ¿Sí o no? Sí. Cuando fueron lavados nuestros pecados, cuando Jesucristo dijo, consumado es. Amén. Hace más de 2000 años atrás. Cuando ustedes recibieron la salvación del pecado, ¿desde cuándo ustedes fueron justos?
En mi caso, en el año 1988, el 6 de enero, en el campamento del invierno. Ahí recién. Entonces, en ese día yo creí. Por eso en aquel día mismo fue lavado, perdonado mi pecado. En ninguna manera. Antes. Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz, ya estaba lavados todos mis pecados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que yo logré en aquel día? El 6 de enero del año 88, yo hallé. Yo encontré lo que Dios había preparado. ¿Me hago entender? Yo encontré nomás. Hallé nomás. ¿Usted también? Así mismo. Noé también así fue. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amados, así es. Ser salvo, ser justo, ser limpio, ser perfecto, no es lograr algo excelente, sino hallar. Es cuestión de hallar, encontrar lo que ya está, lo que Jesucristo ya logró. Esto es lo que encontramos nosotros, lo que tienen que encontrar todos los demás seres humanos. Entonces, ¿cómo Noé pudo hallar eso? Que no pudieron encontrar lo demás en aquella época. ¿Por qué Noé nomás entonces? Romanos capítulo 3, versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Aparte de la ley, por la ley es imposible. Aparte de la ley, ¿a qué se refiere? El que se arrepiente de su esfuerzo, de su obra, de su manera. El que se da cuenta que no hay esperanza en sí mismo, en su esfuerzo, en su sacrificio, en su obra, puede hallar gracia ante los ojos de Jehová. Por eso Dios nos muestra a nosotros sobre nuestro ser delante de Dios. Amados hermanos, por eso es importante reconocer su ser verdadero delante de Dios, que es malo 100%. Por la gracia del Señor, Noé llegó a conocer su ser verdadero delante de Dios, que era malo 100%. Al reconocer ese punto, automáticamente surge el arrepentimiento desde su corazón. Entonces ya deja de encontrar y buscar en sí mismo algo lindo, algo excelente para agradarle a Dios. Luego puede buscar en el corazón de Dios. Señor, yo no tengo. Señor, yo no puedo lograr, pero ¿qué tiene usted para mí? ¿Qué hay en su corazón? ¿Qué es lo que dice usted? Ahí puede encontrar lo que tiene Dios para todos nosotros. Amén. Este proceso se llama el arrepentimiento. Trasladarse de su corazón al corazón de Dios. Trasladarse de su esfuerzo
al corazón de Dios. Eso es el proceso importante. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El que tiene esperanza en la ley, el que le interesa por la ley todavía, el que quiere tratar de lograr en la ley, por la ley, no puede encontrar lo que Dios preparó por su amor. No puede hallar gracia ante los ojos de Jehová porque sigue buscando en sí mismo, dentro de su obra, dentro de su esfuerzo. Amados hermanos, no busquen algo en sí mismos. No hay nada allá, sino en el corazón de Dios está preparado todo. Jesucristo ya logró todo para nosotros. Desde que halló Noé la justicia de Dios, fue varón justo, perfecto, caminó con Dios, Noé. Hermanos, desde que ustedes recibieron la salvación del pecado, ustedes caminan con Dios. Entre Dios y ustedes no hay ningún problema. No se preocupen por nada. ¿Por qué? En ese camino que caminan ustedes con Dios, ¿quién es responsable? ¿Quién es el mayor? Dios. Entonces Dios se encarga. Dios trabaja en la vida nuestra. Amén. Hoy hasta aquí compartimos. Vamos a orar personalmente delante de Dios, cada uno reflejándose a sí mismo, su corazón delante de Dios, con los ojos cerrados. Vamos a orar.
¿Ya encontraron? Vamos a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai y su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguev. Hasta el 9 hemos leído. En la vida nuestra no hay casualidad. Todo lo que Dios nos permite por un propósito bien claro. Dios le llamó a Abraham. Abraham estaba en Harán con sus familias, parientes, acostumbrado, tranquilo. Pero Dios le llamó diciendo que vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham en su tierra no tenía problema, estaba bien, ni le faltaba nada. Pero Dios le quería llevar a otro lugar, a la tierra de Canaán. Cuando Abraham salió de Harán, ni siquiera sabía dónde iba. Solo escuchó la palabra de Dios y aceptó y salió, dejando su tierra, su casa, su parentela. Dios dirigió su camino hasta Canaán, dándole la bendición. ¿Cómo es la bendición? 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Abraham no tenía casa, no tenía ropa, ni alimento. Creo que Abraham tenía todas las cosas en su tierra, en su casa. La vivienda, el alimento, el vestido. Él salió con sus bienes,
con sus ganados, con sus hombres también. Quiere decir que Abraham tenía bastante bienes, no le faltaba nada. Pero Dios le llamó a Abraham para dirigir a otro lugar, para darle la bendición. La bendición que Dios quería darle a Abraham, ¿qué era? En la tierra de Canaán, Abraham ganó más ganados, más bienes, más riquezas. Más que esto, Dios le bendijo, diciendo, serás bendición. Vamos a pensar un poco, ¿qué es la bendición que recibió Abraham? Por el momento Abraham no pudo conquistar toda la tierra de Canaán, sino él era extranjero y forastero. Ante los cananeos, así fue Abraham. No tenía poder ni autoridad tampoco. Pero Dios le bendijo a Abraham. La bendición que recibió Abraham fue Jesucristo. En el libro San Mateo capítulo 1, nosotros podemos ver la genealogía de Jesucristo. Empezó desde Abraham y llegó hasta a Jesucristo. Dios eligió a Abraham para enviar a Jesucristo, para darnos Jesucristo. Abraham, un hombre que no tenía ninguna posibilidad para tener hijos. Cuando él salió de Harán, tenía 75 años. Aquí en Paraguay, los de 75 años suelen tener hijos. Sarai tenía 65 años. Y además, hasta 99 años, Abraham no tuvo hijos. Pero a los 100 años, Dios le permitió Isaac. Cuando se acabó toda la esperanza y posibilidad que tenía Abraham. Abraham y Sarai, como estaban preocupados, antes de envejecer más, quería aprovechar. Por eso Sarai le entregó su sierva a su marido Abraham, por lo menos para tener un hijo. Para la esposa eso no es fácil de entregarle una mujer a su marido. Pero como que ella también tanto quería hijo, por lo menos una alternativa, le entregó su sierva, la jovencita Agar. Ahí nació Ismael. Abraham estuvo contento viendo el nacimiento de Ismael. Por fin
tengo un hijo, aquí está mi heredero. Pero Dios rechazó a Ismael. Dios le dijo bien claramente, Ismael no puede heredar. Rechazó. Otra vez Abraham se quedó sin heredero, sin hijo. Luego Dios le dijo, entre tú y Sarai debe haber hijo. Este hijo será tu descendiente y tu heredero. ¿Qué es lo que va a heredar? Iba a heredar su heredero de Abraham. ¿Qué es lo que le heredó a Abraham? Millones de ganados o millones de gentes o bastante oro, plata. No. En el libro de genealogía de Jesucristo se quedó el nombre de Isaac. Ahí no figura Ismael. Isaac se quedó en la genealogía de Jesucristo. Eso fue la bendición que recibió Isaac. Ismael no podía. ¿Por qué? Ismael nació por la posibilidad que tenía Agar. Agar era jovencita. Entonces Ismael no era un hijo de la fe, de la promesa, sino era un hijo de la posibilidad humana, de la manera humana. Por eso Dios no pudo menos que rechazar a Ismael. Luego, después de 13 años, cuando Abraham ya no tenía más posibilidad. No solamente el problema era Sarai en aquel momento, sino Abraham también. 13 años antes, Abraham aún tenía posibilidad para tener hijo con Agar. Pero a los 99 años, aunque le entregaba a otra mujer joven, igual Abraham ya no tenía posibilidad de tener hijo. Era bastante viejo. Casi su cuerpo se quedó muerto. Ya no había manera ni caso de tener hijo. Sarai tenía 89 años. Pero en aquel momento Dios le prometió otra vez, aseguró otra vez, al año que viene tendrás un hijo. Era increíble, era imposible según punto de vista de los seres humanos. ¿Qué? Un viejo, un abuelo de 99 años puede tener hijo. Una abuela de 89 años, wow. Pero a los 100 años de Abraham, en aquel momento Dios le cambió su nombre a Abraham. Ahí nació Isaac. Aunque nació Isaac, Abraham no podía decir que es mi hijo, él es mi hijo. Él no podía decir eso. Yo engendré mi hijo
ni Sarai tampoco. 100% Isaac nació por la promesa de Dios, por la bendición de Dios, por la gracia de Dios, por la obra de Dios. Entonces, siendo padres de Isaac, ellos no podían tener papel de sus padres, porque no fue de ellos. Aunque Isaac nació de ellos no podían decir, mío, hijo mío. No. Cuando Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no pudo menos que aceptar. ¿Por qué? Isaac no era de Abraham. No, Señor, no puede ser. Usted no me puede quitar mi hijo. Es hijo mío. Eso no es justo. Abraham no pudo enojarse, ni murmurar, ni enfrentar tampoco. ¿Por qué? Siendo padre de Isaac, Abraham no tenía ningún derecho. No podía apoderarse de su hijo. No toque, por favor. Es mi hijo. Es mío. Él no podía decir eso. Él también sabía que Dios le había dado Isaac. Fue por la gracia, por la promesa, por la bendición del Señor. Abraham lo sabía. Por eso no pudo menos que obedecerle a la palabra de Dios. Dios aseguró a través de esa prueba que en el corazón de Abraham no había ninguna razón, ni derecho, ni pensamiento de que yo soy el padre de Isaac. Isaac es mi hijo. Sino es del Señor. Señor, usted me dio este hijo. Isaac es de Dios. Isaac me dio. Dios me dio Isaac. Entonces, Dios quiere mi hijo. Aquí está, Señor. Abraham no pudo menos que entregarle a Dios su hijo Isaac. Siendo padre, llevó al monte Moría, ató sobre el altar, agarró un cuchillo y estaba por sacrificarlo. Dios confirmó, aseguró el corazón de Abraham. No pudo menos que detenerlo inmediatamente. Abraham, Abraham, no toques. Claro, Isaac es hijo de Dios. Isaac nació por Dios, no era de Abraham, sino de Dios. Abraham no podía jactarse de Isaac, no podía tomar como su hijo tampoco. Por eso cuando Dios quería a Isaac, Abraham no pudo menos que entregarle a Dios. Aquí está, Señor. ¿Por qué? Desde el principio, el nacimiento de Isaac no tenía nada que ver con Abraham, con su posibilidad, con su manera, con su esfuerzo, querer, deseo, idea.
no tenía nada que ver con Abraham. Si fuese por Abraham, no iba a nacer Isaac. Sara tampoco podía decir eso. Eso es lo que Dios muestra. El camino de Jesucristo. Como Jesucristo nos llega a nosotros, cómo nosotros podemos encontrar la bendición de Dios y recibir, cómo Jesucristo podría nacer en el corazón nuestro, en la vida nuestra, por nuestros esfuerzos, por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestros sacrificios. No, es imposible. Jesucristo no nos puede llegar por nuestras posibilidades que tenemos, por nuestro esfuerzo, por nuestra manera. No, sino 100% por la promesa de Dios. 100% por la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo nació Isaac? En el nacimiento de Isaac no se incluye ninguna posibilidad, ni manera, ni obra, ni esfuerzo de Abraham. Sino, Abraham creyó a Dios. Su fe le fue contada por justicia. Abraham como que no tenía ninguna posibilidad ni manera en sí mismo. Él no pudo hacer nada. Él no pudo intentar ni esforzarse. Solamente le quedaba un solo camino. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, fuera de la promesa de Dios, Abraham no tenía ninguna razón, ni posibilidad, ni manera de tener hijo. Solo Abraham creyó a Dios. Aceptó la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Wow. Una mujer de 90 años tuvo el parto, creo que fue parto normal, ¿sí? En aquella época no había cesárea. Tuvo parto normal, ni murió la mamá tampoco. Wow. Quiere decir que el nacimiento de Isaac no fue por Abraham ni por Sara tampoco, sino 100% por Dios. Ahí no puede meterse la manera, la idea, el esfuerzo de los seres humanos. No hay manera de explicar tampoco. Pero nació Isaac así. Así Isaac heredó la bendición de Dios que le entregó a Abraham. Así su nombre se quedó en el libro de genealogía de Jesucristo. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Judá. ¿Sí? Jacob, perdón. Isaac engendró a Jacob. ¿Sí? Isaac, ¿cuántos hijos tenía? 2. Esaú y
Jacob. ¿Quién tenía más posibilidad para recibir la bendición de Isaac? Esaú. Era cazador, hombre fuerte, hombre diligente. Y además, le agradaba a Isaac la casa de Esaú. A propósito, Isaac le llamó a Esaú para bendecirle. Le ordenó: anda, mi hijo, tráeme tu casa y prepárame guisado. Yo voy a comerlo y bendecirte. Esta bendición es Jesucristo, ¿sí? Esaú se quedó contentísimo. ¿Por qué? Eso era su fuerte. Sí, padre, que me espere un poquitito nomás, un ratito. Yo voy a correr, voy a cazar, voy a preparar un guisado y le voy a entregar. Al escuchar la palabra de Isaac, Esaú se quedó feliz porque eso era lo que él podía hacer. Sí, padre, muchas gracias por decirme, por pedirme lo que yo puedo hacer bien. Esaú salió corriendo, silbando felizmente, con bastante certeza de conseguir la casa muy pronto. ¿A qué se refiere esto? A los que aceptan la ley, a los que se quedan bajo la ley. El pueblo de Israel así se quedó. Si tú cumplís esto, aquello, te bendeciré. Sí, Señor, vamos a cumplir, podemos cumplir, ¿por qué no? Los que confían en sí mismos, los que tienen posibilidad como Esaú, al escuchar una palabra así, condicional, se quedan contentos. ¿Así? ¿Solo eso nomás? Bueno, entonces voy a hacerlo todo posible. Voy a cumplir, voy a lograr para agradarle a usted. Todos los que quieren recibir la bendición según la ley, nadie puede recibir la bendición. Eso nos muestra a través de Esaú. Al escuchar la palabra de Isaac, su padre, Esaú estaba de verdad feliz y contento. Sí, eso es. Pero su habilidad no pudo alcanzar al poder de su madre Rebeca. ¿Cuál sería más rápido? Cazar en el campo, traer una cabra de los ganados. ¿Cuál es más rápido? En su casa había bastante cabras. Rebeca le ordenó a Jacob: Jacob, ándate rápido. Toma una cabra y tráeme. ¿Cuál sería más rápido? ¿Traer una cabra de su casa y buscar un animal salvaje en el campo? Es incomparable, ¿sí? Jacob le trajo una cabra. Su mamá Rebeca preparó un guisado.
¿Quién puede cocinar mejor para su padre, para Isaac, entre la madre Rebeca y Esaú? ¿Los hijos pueden cocinar mejor que sus madres? En ninguna manera. Claro, Rebeca puede cocinar mejor. Rebeca puede cocinar mejor para Isaac, su marido. Así Jacob entró ante su padre Isaac. Por la palabra de su madre Rebeca, por lo que preparó su madre Rebeca. ¿Sí? ¿Quién recibió la bendición? Jacob. Por eso en el libro de la genealogía de Jesucristo se quedó Jacob. Todos los descendientes de Esaú no están ahí. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob. Esaú también nació de Isaac. Esaú también. Es su hijo, pero no puede heredar la bendición. Porque Esaú siguió su posibilidad, su manera que tenía. Sí, eso yo puedo. Sí, ¿por qué no, padre? Aguarde un momento, ¿sí? Enseguida yo voy a cazar y traer y preparar para agradarle a usted. Cuando llegó Esaú con bastante alegría, queriendo recibir la bendición, su padre Isaac le dijo: hijo mío, ya no te queda más bendición. Ya te di a tu hermano toda la bendición. Le quedó la maldición nomás para Esaú. Así Dios nos muestra el camino de Ismael, el camino de Esaú. Los que siguen sus posibilidades, maneras humanas, esfuerzos, no pueden heredar la bendición de Abraham. Quiere decir que no pueden encontrar lo que Dios preparó para ellos. Entonces, ¿quién podría encontrar lo que Dios preparó, la bendición que preparó Dios? Los que dejan sus pensamientos ante la palabra de Dios. Los que salen de su tierra, de su parentela, siguen al Señor, dejando sus pensamientos. Entonces, lo que viene de Dios, sin nada que ver con la obra, con la condición, con la posibilidad de cada uno, le viene. Dios cumple, Dios le da, Dios le permite, según su promesa, conforme su voluntad. 100% por su promesa, por su palabra, por su gracia, por su poder de Dios. Sea lo que sea, si está incluido la obra humana, el deseo humano, el esfuerzo humano, eso no puede ser lo de Dios. Lo que viene de Dios, así nos llega. 100% por su gracia, por su misericordia, por su obra,
por su poder. Así nos llega. Ustedes, ¿qué clase de bendición esperan? Ustedes, ¿qué clase de bendición recibieron? Yo sé que muchos esperan la bendición de abundancia del material, de los bienes, de salud, de la habilidad, de la inteligencia. Están equivocados si ustedes esperan y buscan esa clase de bendición. Jesucristo mismo nos indicó ese punto. Vamos a ver San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5. Versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es la bienaventuranza? El reino de los cielos, dice el Señor. Esta es la primera palabra que Jesucristo predicó públicamente. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aunque uno tenga todas las cosas, si no tiene el reino de los cielos, no puede ser bienaventurado. Amén. Así es. Uno dice: yo tengo millones de hectáreas. A ver, millones de hectáreas, no sé, el territorio de Paraguay, ¿a qué medida alcanza? Yo tengo miles de hectáreas. Vamos a bajar un poco la cantidad, ¿sí? Si no va a pasar del territorio de Paraguay. Yo tengo miles de hectáreas del terreno. Soy millonario. Yo tengo muchos edificios. La mitad de los edificios de Paraguay es mío. No digo que es mío, sí, un ejemplo, sí. Aunque uno dice eso. Yo tengo mucho negocio, mi empresa es grande, así, asá, mi negocio, tal cosa. Vamos a suponer que hay un hombre que tiene muchos bienes. Empresas, inmuebles, ganados, todo, de todo. Tiene todo menos el reino de los cielos. Entonces, ¿puede ser bienaventurado? No, lastimosamente. No puede ser bienaventurado. Entonces, ¿qué cosa? ¿Qué puede ser si no es bienaventurado? Miserable. Es un hombre pobre y miserable. Aparentemente se ve que tiene muchas cosas. Hasta la inteligencia. ¿Sí? Algunos dicen, los que tienen linda apariencia, físicamente está bien,
Entonces aquí no está tan bien, ¿sí? Pero no todos, algunos físicamente está bien, pero hasta la habilidad, inteligencia tiene. Hasta los bienes, tiene de todo. Aunque sea así, si no tiene el reino de los cielos, no es bienaventurado. Eso es, número uno, esto es lo más importante. Claro, así es. Mire, vamos a pensar un poco. Todo lo que hay en este mundo, todo tiene su tiempo y envejece, se pudre, se gasta. Lo que hay en este mundo. En este mundo no hay algo eterno. No existe. Porque Dios preparó el reino de los cielos. Todo lo que Dios preparó para nosotros está en el reino de los cielos. Por eso los que tienen el reino de los cielos, los que entran en el reino de los cielos, ellos son bienaventurados. Bienaventurados. La bendición que Dios nos da a nosotros, así es. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? El reino de los cielos. Desde el principio Dios ha creado al hombre para eso, para que el hombre pudiera quedarse con Dios libremente, sin problema. Dios creó al hombre en vano, con el material más humilde. Tampoco le dio al hombre la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Al tener su ciencia del bien y del mal, el hombre no puede estar con Dios, ni tampoco puede aceptar la palabra de Dios. Sabiéndolo, Dios no le dio al hombre la ciencia del bien y del mal. Así el hombre se quedó feliz en el huerto del Edén con Dios. Todo salió como Dios ha esperado. Como Dios planeó y diseñó, así resultó, así salió. El hombre estaba feliz. Viéndolo, Dios dijo, todo era bueno en gran manera. Dios estaba feliz. Pero se rompió la alegría, la felicidad que Dios le dio al hombre. Se rompió. ¿Qué pasó? Comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Al tener su propia ciencia del bien y del mal, el hombre ya no podía quedarse más feliz con Dios, ni libre, ni tranquilo, sino, ¿qué es esto? No estoy bien porque estoy desnudo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué es esto? El hombre empezó a obrar para poder quedarse bien, para poder cubrirse su defecto, su desnudez, su debilidad.
¿Por eso se quedó tranquilo? No. Después de hacer delantales y ponerse, igual tenía miedo. No pudo menos que esconderse y quedarse temblando. Eso sucedió. Perdió la libertad, perdió la alegría, perdió el gozo. Así el hombre se apartó de Dios. Perdió todas las cosas que Dios le entregó. Eso es el pecado. Por un hombre el pecado entró en el mundo. Así dice la Biblia. Así el hombre perdió todo lo que Dios le dio por causa de Adán. Así pasó la muerte a todos. Así es. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso los seres humanos, desde Adán, se quedaron apartados de Dios por causa del pecado, por medio de Adán, el primer hombre. Por eso los hombres aparentemente se ven vivos, andan trabajando, son inteligentes, fieles, pero están muertos para Dios. Están perdidos, no llevan la vida que Dios preparó, sino llevan la vida perdida, miserable, angustiada. Así viven, como el pueblo de Israel estaba en Egipto como esclavo. Por eso Dios preparó Jesucristo, para que cada uno pueda volverse a Jehová, para que cada uno pueda entrar en el reino de los cielos únicamente por medio de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo, para recuperarnos, para hacer la voluntad de Dios. Para eso Dios envió Jesucristo. Jesucristo vino y logró. Esta es la bendición que Dios le dio a Abraham. Desde Adán continuó la genealogía del hombre, pero estaban perdidos por causa del pecado. Todos estaban muertos en sus pecados y delitos. Aparentemente desarrollaban, crecían, mejoraban, formando su pueblo, su ciudad, su nación, aumentando más sus bienes, pero estaban muertos ante Dios. Por eso Dios, para recuperarlo, para bendecirle al hombre, a todo el mundo, preparó Jesucristo. Porque sin Jesucristo nadie puede volverse a Jehová. Sin Cristo nadie puede entrar en el reino de los cielos. Sin Cristo nadie puede ser hijo de Dios. Sin Cristo nadie puede
ser justificados ni limpios. Por eso Dios preparó a Jesucristo. En el libro Génesis capítulo 6 dice cómo era el mundo en aquel momento. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Todo designio del corazón, del pensamiento, perdón, no me sale bien. Vamos a leer Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿A qué se refiere? ¿El hombre puede hacer algo bueno? ¿Podría agradarle a Dios? No. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, ¿el hombre es malo? ¿Cuánto por ciento? Continuó solamente el mal, dice. Eso quiere decir que 100%. No solamente aquella época, sino todo el mundo, toda la humanidad, todos los seres humanos. Así es. Por causa de Adán, todo el mundo, todos los seres humanos ya se apartaron de Dios. Se corrompieron, cometieron pecados y están destituidos de la gloria de Dios. Se quedaron como árboles malos. Por eso, de parte de los seres humanos, haga lo que haga, nadie puede agradarle a Dios. Dios no puede aceptar nada de nada lo que sale del ser humano. Por eso decidió arraer sobre la faz de la tierra a los hombres. Por eso hubo el diluvio de aguas. No solamente aquella época, sino la humanidad, la carne, la corriente de este mundo sigue. La fe no hereda según el nacimiento biológico. El padre tiene fe, entonces el hijo, como nació de su padre, ¿también tiene fe? No, no es así. ¿El padre es salvo, entonces su hijo también es salvo? No. La parte carnal, eso hereda, ¿sí? Él carnalmente, biológicamente recibe. Pero la parte espiritual no puede ser así. Cada uno tiene que volverse a Jehová. Cada uno tiene que recibir la salvación del pecado. Cada uno tiene que nacer de nuevo. Bueno, entonces, la carne, este mundo, continuó así. No solamente la época de Noé, sino los que nacen en este siglo son iguales. Tienen el mismo corazón. ¿Cómo es? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos
era de continuo solamente el mal. Algunos piensan que eso para ellos nomás. Yo no. No es así. Todos los seres humanos, la carne es la misma cosa. El corazón de los seres humanos es lo mismo. Todo designio de los pensamientos del corazón es continuo solamente el mal. Por eso Dios, sabiéndolo, le llamó a Abraham para darnos Jesucristo. En la cantata de Paraguay faltaba el equipo para proyectar el video. En la cantata original empieza con la genealogía de Jesucristo. Empieza desde Abraham. ¿Eso ustedes vieron? Creo que en el campamento mundial creo que vieron eso. Abraham, Isaac, Jacob, Judá, así pasa el nombre. Luego, Jesús. Ahí termina. Empezó desde Abraham, terminó con Jesús. Jesús tuvo hijos, engendró a alguien, carnalmente, humanamente, biológicamente. No, él no tuvo matrimonio, no dejó ningún hijo según la carne, no, sino engendró a todos los seres humanos, a todos los justos. ¿Quién puede ser descendiente de Abraham? ¿Los judíos? ¿Los israelitas? No, sino todos los que tienen fe como Abraham, ellos son descendientes.